Piensa en lo primero que haces cada mañana cuando abres los ojos. Quizás estiras los brazos, quizás miras el techo un momento, quizás vas directo al baño, quizás enciendes el teléfono. Lo que casi nadie hace, y lo que podría salvarle la vida, es esto: prestar atención a lo que el cuerpo acaba de comunicar en esos primeros minutos. Porque tu cuerpo habla cada mañana, lleva horas acumulando información sobre lo que pasó mientras dormías. Y en la primera media hora, después de despertar, esa información todavía está disponible. Fresca, legible, pero casi nadie sabe leerla. Piensa en lo que imaginas cuando escuchas señal de infarto o señal de ACV. Seguramente lo que llevas toda la vida escuchando. Dolor en el pecho, brazo entumecido, boca torcida. Señales dramáticas, imposibles de ignorar. Y eso es exactamente lo que pensaban mis pacientes hasta que llegaban a mi consulta con algo que nadie esperaba. Un infarto que llegó sin ninguna de esas señales clásicas. Una noche aparentemente normal. Una mañana que nunca llegó. Recuerdo a don Antonio, 71 años, jubilado tranquilo, abuelo presente, hombre que caminaba 30 minutos cada mañana sin falta, sin colesterol alto diagnosticado, sin dolor en el pecho, sin brazo entumecido. Pero su esposa me describió algo que me detuvo en seco cuando llegó a contármelo. Doctor, cada mañana se levantaba con dolor de cabeza. Siempre decía que era de la almohada y los tobillos a veces los tenía un poco hinchados, pero luego en el día se le quitaba. Lo achacó a cosas de la edad. Y ese error casi le cuesta todo. Su cuerpo llevaba meses enviando mensajes cada mañana, mensajes que nadie le había enseñado a leer. Quédate conmigo, porque lo que voy a mostrarte en los próximos minutos son 5 señales que tu cuerpo deja en las primeras horas de cada día, señales que indican cómo trabajó tu corazón mientras dormías. Y lo más importante, ¿qué hacer con esa información? He visto las consecuencias de ignorarlas con mis propios ojos. Soy el doctor Miguel Castillo, y en mis más de 20 años como cardiólogo especializado en adultos mayores, he visto repetirse este patrón demasiadas veces. Pacientes que llegaban a urgencias con un evento cardiovascular grave, sin haber tenido ninguna de las señales de alarma clásicas, pero cuando revisaba con sus familias los meses anteriores, las señales estaban ahí. Cada mañana, ignoradas, mal interpretadas, achacadas a la edad. No estoy aquí para venderte nada. Estoy aquí para darte el conocimiento que ningún médico tiene tiempo de explicar en 15 minutos de consulta. Hoy te voy a mostrar 5 señales cardiovasculares que aparecen en las primeras horas de cada mañana en personas mayores de 60 años. Señales que tu cuerpo produce después de horas de trabajo nocturno. Y voy a darte una herramienta concreta de 7 días que puedes empezar a usar mañana mismo, sin gastar un solo peso, para saber si tu corazón está descansando bien por las noches o si está trabajando en exceso mientras duermes. Para entender por qué la mañana es el momento más revelador del día para el corazón, necesito explicarte algo que cambia todo lo que vas a escuchar después. Durante las horas de sueño, el corazón debería entrar en lo que los cardiólogos llamamos el periodo de dip nocturno. Es el momento en que la presión arterial baja naturalmente entre un 10 y un 20%, respecto a los valores del día. El corazón reduce su frecuencia. Los vasos sanguíneos se relajan. El sistema entero aprovecha esas horas para hacer el mantenimiento que no puede hacer mientras estamos activos. Piénsalo como una fábrica que trabaja las 24 horas. Durante el día produce, distribuye, reacciona. De noche, cuando baja la demanda, los técnicos entran a revisar las máquinas, cambiar las piezas desgastadas, lubricar los engranajes. Si la fábrica no tiene ese tiempo de mantenimiento nocturno, las máquinas siguen funcionando, pero el desgaste se acumula. Un día algo falla, y falla de golpe. Eso es exactamente lo que ocurre cuando el corazón no descansa bien por las noches. El problema, y esto es lo que más me preocupa como cardiólogo, es que en personas mayores de 60 años, ese dip nocturno puede desaparecer o reducirse sin que la persona sienta absolutamente nada mientras duerme, sin despertarse, sin síntomas claros, sin señales dramáticas, pero el cuerpo registra todo, y cada mañana, en las primeras horas después de despertar, esa información queda disponible en forma de 5 señales que casi nadie sabe interpretar. Nadie le explicó esto. La primera señal, y esta es la que más veo en mi consulta y la que más subestiman mis pacientes, el dolor de cabeza matutino que desaparece solo en el transcurso de la mañana. No hablo del dolor de cabeza fuerte que no cede.
Hablo de ese malestar leve, esa presión en las sienes o en la nuca que está ahí cuando te levantas, que quizás calificas de 4 o 5 sobre 10 y que para las 10 u 11 de la mañana ya no existe. Ese patrón específico, dolor de cabeza al despertar que mejora durante el día, es uno de los marcadores más consistentes de presión arterial elevada durante el sueño. La razón biológica es esta. Cuando la presión no baja de noche como debería, los vasos sanguíneos del cerebro permanecen sometidos a una presión mayor durante horas. Al despertar, esa presión acumulada se manifiesta como tensión en la cabeza. Conforme nos movemos, nos hidratamos y el cuerpo entra en el ritmo del día, la presión se redistribuye y el dolor cede. Pero el problema de la noche no desapareció. Simplemente dejó de ser visible. Sé lo que estás pensando. Doctor, a mi edad siempre me duele algo al levantarme. Es normal. Lo entiendo perfectamente. No todo dolor de cabeza matutino es una señal cardiovascular, pero hay una diferencia muy concreta que lo distingue. El dolor de cabeza que desaparece completamente antes del mediodía, sin tomar ningún analgésico, y que aparece 4 o más veces por semana, ese patrón es el que necesita atención. No el dolor ocasional que le pasa a cualquiera. Prueba esto durante los próximos 7 días. Cada mañana al levantarte, antes de tomar café o medicamentos, anota del 1 al 10 cómo está tu cabeza. Anota la hora en que desaparece. Si el patrón se repite más de 4 veces en 7 días, ese registro es lo primero que le muestras a tu médico. Pero la segunda señal me preocupa más todavía porque involucra un dato que casi nadie mide y que dice más sobre la salud cardiovascular nocturna que muchos análisis de sangre. La segunda señal, la frecuencia cardíaca en reposo más alta de lo habitual en los primeros minutos del día. Tu corazón tiene una frecuencia de reposo, un número de latidos por minuto que es tu línea base personal cuando estás completamente tranquilo y sin esfuerzo. Para la mayoría de los adultos ese número está entre 55 y 75 latidos por minuto. Lo que muy pocos saben es que ese número debería ser igual o incluso ligeramente más bajo por la mañana, justo después de despertar, que en cualquier otro momento del día. Si el corazón descansó bien durante la noche, arranca el día en reposo real. Cuando ese número matutino está 10 o más latidos por encima de tu número habitual del día, o cuando se mantiene elevado durante los primeros 20 minutos después de despertar sin que hayas hecho ningún esfuerzo, eso indica que el corazón no estuvo en reposo durante la noche. Estuvo trabajando. Las causas más comunes son la apnea del sueño no diagnosticada, que obliga al corazón a compensar cada episodio de falta de oxígeno, y la presión arterial elevada nocturna que mantiene el sistema cardiovascular en alerta cuando debería estar descansando. Haz esta prueba ahora mismo o mañana al levantarte. Antes de ponerte de pie, antes de tomar nada, coloca los dedos índice y medio sobre el interior de la muñeca, justo debajo del pulgar. Cuenta los latidos durante 15 segundos y multiplica por 4. Ese es tu número matutino. Anótalo durante 7 días. Si no tienes un número de referencia del día, mídelo también a las 4 o 5 de la tarde sentado en reposo. Si el número de la mañana es consistentemente más alto que el de la tarde, eso es lo que llevas al médico. Ya vamos a la mitad y quiero hacer una pequeña pausa. Si algo de lo que has escuchado te ha encendido una bombilla, te pido un favor que a mí me ayuda muchísimo. Tómate un segundo para suscribirte al canal y activar la campanita. Cada semana comparto aquí información como esta, basada en la ciencia y en años de consulta, para que puedas tomar las riendas de tu salud. Tu suscripción hace que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Muchas gracias. Ahora sigamos. La tercera señal, y aquí voy a decir algo que sé que va a sorprender a muchos. El color de la primera orina del día. Sé lo que estás pensando. ¿El corazón y la orina? Lo entiendo perfectamente. Parece imposible que estén conectados, pero la relación es directa y tiene una lógica biológica muy clara. Durante la noche, los riñones y el corazón trabajan en equipo para regular el volumen de líquido en el cuerpo. Cuando el corazón bombea bien y la circulación es eficiente, los riñones filtran con normalidad y producen orina en cantidad adecuada. Cuando el corazón trabaja menos eficientemente de noche, el flujo hacia los riñones se reduce, estos filtran menos y la orina resultante es más concentrada, más oscura. La primera orina del día es la más concentrada siempre, porque llevamos horas sin tomar líquidos. Eso es normal. Pero hay grados. Amarillo pálido, como agua de limón muy diluida.
El cuerpo filtró bien durante la noche. Amarillo medio, como jugo de limón. Aceptable, aunque el cuerpo pudo haber necesitado más hidratación. Amarillo intenso o naranja como jugo de zanahoria, señal de que los riñones concentraron mucho porque el flujo nocturno fue bajo o la deshidratación fue significativa. Muchos de mis pacientes me dicen exactamente esto. Doctor, siempre tengo la orina oscura a la mañana, es lo normal. Y les respondo lo mismo que te voy a decir ahora. Oscura de forma consistente, todos los días o casi todos, no es lo normal aunque sea frecuente. Es el cuerpo diciéndote algo. La corrección más simple. Un vaso de agua al lado de la cama y tomarlo antes de levantarte. Una semana de ese cambio solo es suficiente para ver si el color matutino cambia. Si no cambia, aunque tomes agua antes de dormir y al despertar, eso merece una conversación con el médico. La cuarta señal, y esta es la que más cambia de opinión a mis pacientes cuando se las explico. El tobillo o el pie que amanece ligeramente hinchado y que mejora a lo largo del día. El edema, que es la acumulación de líquido en los tejidos, tiene una característica que lo hace especialmente relevante para la salud cardiovascular nocturna: la gravedad. Durante el día, cuando estamos de pie o sentados, el líquido que el corazón no logra circular bien se acumula en la parte más baja del cuerpo, los tobillos y los pies. Por eso el edema relacionado con problemas cardiovasculares es típicamente peor al final del día. Pero hay un subtipo de edema que ocurre al revés. Aparece por la mañana, en los párpados, en las manos, a veces en los tobillos y mejora durante el día. Este patrón matutino indica retención de líquidos que ocurrió durante la noche, cuando el sistema de filtración renal estaba trabajando menos eficientemente por una circulación nocturna reducida. La prueba es sencilla. Aprieta con el pulgar sobre el tobillo, justo encima del hueso, durante 5 segundos y retira el dedo. Si queda una pequeña marca o hundimiento visible que tarda más de 2 segundos en recuperarse, eso se llama edema con fobia. No siempre indica un problema cardíaco grave, pero si aparece consistentemente por las mañanas y desaparece al mediodía, y se repite más de 3 veces por semana, es una señal que merece evaluación. La quinta señal, y con esta cerramos el círculo de todo lo anterior: la diferencia entre la presión arterial medida en las primeras horas de la mañana y la medida por la tarde. Si tienes un tensiómetro en casa, ya tienes la herramienta más poderosa de este video. Y si no tienes uno, considera conseguirlo porque los hay accesibles y son uno de los mejores instrumentos de monitoreo cardiovascular que existen para uso doméstico. La presión arterial tiene un comportamiento natural durante el día que los cardiólogos conocemos bien. Está más alta por la mañana, baja durante el día y alcanza sus valores más bajos durante la noche, que es el dip nocturno del que hablamos antes. Por la mañana, entre las 6 y las 10 aproximadamente, hay un aumento natural que prepara al cuerpo para la actividad del día. Ese aumento matutino es normal. Lo que no es normal es que sea exagerado. Si medís la presión a los 20 minutos de levantarte, en reposo, sentado, y obtenés un número que está 15 o más milímetros de mercurio por encima del valor que medís habitualmente por la tarde, ese patrón tiene un nombre: hipertensión matutina, y está directamente relacionado con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, especialmente en las primeras horas del día, que es precisamente cuando ocurren más infartos y ACV. El protocolo de 7 días para esta señal es concreto: medir la presión 2 veces al día, siempre a la misma hora, en el mismo brazo, en las mismas condiciones. Mañana temprano y tarde media. Anotar los 14 números. Si la diferencia consistente mañana tarde supera 15 puntos en la presión sistólica, el número de arriba, eso es lo que llevas al médico con el registro escrito en la mano. Sé que lo que acabamos de repasar puede generar una pregunta grande: ¿cuántas de estas señales reconozco en mis propias mañanas? Y si la respuesta es 2, 3 o más, es normal que eso genere incomodidad. Pero hay una diferencia enorme entre saber algo que te da miedo y saber algo que te da poder. El miedo paraliza. El conocimiento activa. Antes de ver este video, esas 5 señales ocurrían igual cada mañana. La diferencia es que ahora las conoces, y lo que conoces, lo podés usar. La historia de don Antonio no tenía que haber llegado tan lejos. Diferente fue la historia de don Jorge, 73 años, mismo perfil, mismo patrón de dolores de cabeza matutinos y tobillos hinchados. Pero Jorge llegó a mi consulta con un registro de 7 días en papel.
Presión, frecuencia cardíaca, color de orina, si había hinchazón. Una semana de observación sistemática que le llevó 10 minutos por día. Con ese registro identificamos una hipertensión matutina severa y apnea del sueño moderada no diagnosticada. Ajustamos el tratamiento. 3 meses después me llamó su hija. Doctor, mi papá volvió a levantarse con ganas. Ya no se queja de la cabeza, volvió a caminar al parque los domingos como antes. No fue magia. Fue información usada a tiempo. Ahora, la buena noticia. Todo lo que acabas de aprender se puede condensar en una herramienta de 7 días que empieza mañana a la mañana y que no requiere nada que no tengas ya en casa. Se llama el Diario Matutino del Corazón. Son 5 minutos, una hoja de papel y un lápiz. Cada mañana, durante 7 días, antes de tomar café o medicamentos, anotás 5 cosas en menos de 5 minutos. 1. Dolor de cabeza del 1 al 10. Si es 0, escribís 0. 2. Frecuencia cardíaca, 15 segundos en la muñeca, multiplicar por 4. 3. Color de la primera orina, pálido, medio o intenso. 4. ¿Hay hinchazón en tobillos o manos? ¿Sí o no? Si sí, haces la prueba del pulgar. 5. Presión arterial si tenés tensiómetro. Si no tenés, este punto lo dejas para después. Al final de 7 días, tenés un registro que ningún análisis de sangre de rutina puede reemplazar. Un mapa de cómo trabajó tu corazón mientras dormías durante una semana. Y ese mapa es lo que llevas a tu próxima consulta médica. Esta información es educativa y no reemplaza la evaluación de tu médico, una señal aislada. Un día no es un diagnóstico. Un patrón que se repite durante una semana es información médica valiosa. Tu caso es único y merece orientación profesional que respete tu historia personal. Lo que puedes hacer, y lo que te pido que hagas, es llegar a esa consulta con datos concretos en lugar de sensaciones vagas. Tu corazón habla cada mañana. Ahora sabes escucharlo. La decisión de prestar atención está en tus manos. Antes de terminar, hay algo que como cardiólogo tengo la obligación de decirte con total claridad. Hay señales matutinas que van más allá del monitoreo y que requieren atención médica inmediata ese mismo día. Si al despertar sentís dolor o presión en el pecho, que no cede en 5 minutos, eso es urgencias inmediatas. No esperes a ver si mejora. Si al levantarte sentís un brazo entumecido, la visión borrosa en uno o ambos ojos, dificultad para hablar con claridad o un lado de la cara que no responde igual que el otro, eso es una emergencia neurológica. Llama al servicio de emergencias en ese momento. Si la presión arterial que medís a la mañana supera 180 en el número de arriba o 110 en el número de abajo, no esperes a la consulta programada. Contacta a tu médico ese mismo día. Si junto al dolor de cabeza matutino hay visión borrosa o zumbido en los oídos de forma persistente, ese cuadro necesita evaluación rápida. Más vale una consulta para nada que llegar tarde a una urgencia que tenía señales desde temprano. Esto no es para asustarte. Es para que sepas exactamente cuándo tu cuerpo está pidiendo ayuda urgente y cuándo está pidiendo monitoreo sistemático. Hoy descubrimos que el corazón no guarda silencio durante la noche. Deja mensajes. 5 mensajes concretos que aparecen en las primeras horas de cada mañana y que casi nadie sabe leer. El hilo que conecta todo es este. La mejor ventana para evaluar la salud cardiovascular nocturna no está en el laboratorio ni en la clínica. Está en los primeros 20 minutos después de despertar, en tu casa con un papel y un lápiz. Y el mensaje más importante que me gustaría que te llevaras es este. 7 días de observación sistemática valen más que una consulta de 15 minutos sin datos. Soy el Dr. Miguel Castillo. Mi compromiso es darte el conocimiento que mereces para vivir más y mejor. Recuerda, tu corazón habla cada mañana. Aprende a escucharlo. Si este video te ayudó, pensá ahora mismo en alguien que querés. En ese familiar mayor que cada mañana dice que le duele la cabeza y que lo achaca a la almohada. En ese amigo que siempre tiene los pies un poco hinchados y dice que es de estar de pie. Mándales este video hoy, no mañana, hoy. Puede ser la conversación más importante que esa persona reciba este año y puede venir de vos. Y antes de irte, quiero escucharte. De estas 5 señales, ¿cuántas reconoces en tus propias mañanas? Escribímelo en los comentarios. Aquí no se juzga a nadie. Leo cada uno. Gracias por tu tiempo y tu confianza. Cuídate mucho.